Hola y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy me gustaría enseñarte cómo hacer esta linda carterita. Esta tejida a crochet está muy fácil de hacer y como siempre te enseño a tejerlo paso a paso. Recuerda suscribirte a mi canal y dejarme un like, me ayudarías muchísimo si lo compartes también. Toda la información que necesites sobre el video la vas a encontrar en la descripción del canal. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, déjala en la caja de los comentarios y apenas pueda te responderé. No olvides seguirme en mis redes sociales y sin más que agregar, comencemos con nuestro tutorial. Los materiales. Como siempre vamos a necesitar hilo. En esta oportunidad voy a utilizar este hilo de algodón reciclado de unos 2 milímetros aproximadamente y este es un poco más grueso, de unos 3 o 2,5 podría decirse, así. Vamos a necesitar por supuesto una tijerita. De agujas vamos a necesitar dos, una de 4.5 para hacer la cartera y esta para hacer el cordón de la cartera. Este es de 5.5 milímetros. También vamos a necesitar marcadores. Si no tienen marcadores pueden utilizar hilitos que tengan de otro color, por ejemplo así, para que se pueda diferenciar. Y por supuesto aguja de lana, pueden utilizar de metal o plástico, no importa. Ahora que ya tenemos todos nuestros materiales, empecemos con nuestro tutorial. Dato importante, la carterita lo voy a hacer con doble hilo, voy a tejer siempre con doble hilo, a pesar de que mi fabricante me recomienda utilizar este hilo con 4.5, yo voy a utilizar dos hilos juntos con 4.5 porque quiero que el tejido me quede apretadito, ¿ok? Para que sepan, va a ser doble. Ustedes pueden utilizar los colores y el tipo de lana que deseen, pero prueben cómo se ve el tejido con la aguja y así ustedes deciden qué aguja es mejor, ¿ok? Recuerda que sin importar el video, aquí puedes desactivar los subtítulos y aquí encontrarás la descripción del video. Vamos a iniciar haciendo un anillo mágico. Y vamos a tejer 1, 2, 3 puntos cadena para subir. Y vamos a tejer un total de 14 varetas, incluyendo esa subida con las 3 cadenetas o 3 puntos cadena que hicimos. Así. Vamos a tejer un total de 14. Una vez tengamos nuestras 14 varetas, vamos a tomar este hilito de nuestro anillo mágico y vamos a alar, así. Y una vez jalemos, nos va a quedar así y vamos a unir con un punto enano o un punto deslizado, contando 1, 2, 3 en la tercera. Vamos así. Tomamos hilo, pasamos y pasamos de nuevo, así. Y esta sería nuestra primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta lo que vamos a hacer es subir 1, 2 y 3. Comenzamos acá, allí mismo vamos a tomar hilo y vamos a hacer ahí en ese espacio, así, en ese punto, una vareta. Así. Tomamos hilo, pasamos a la otra vareta que tenemos abajo y vamos a repetir 2 varetas. Así. Tomamos hilo, pasamos al siguiente donde vamos a repetir 2 varetas. Y vamos a hacer 2 varetas sobre la primera vuelta hasta llegar a este punto. Es decir, en cada vareta que vemos vamos a hacer 2 varetas. Y vamos a tener un total de 14 pares de varetas, es decir, 14 como este. Acá estoy haciendo mi último par para que sean 14. Así. Y como hice en la primera vuelta, voy a unir este último con la primera 3 cadenetas que hicimos para subir, 3 puntos cadena que hicimos para subir. Cuento 1, 2, 3. Voy a tomar acá, saco hilo y paso a la tercera vuelta haciendo 3 puntos cadena de subida.
nuestra tercera vuelta ya hicimos los 3 puntos para subir. Ahora voy a hacer un extra. Voy a tomar hilo y en esta vareta que tenemos de la segunda vuelta voy a meter ahí arribita y voy a hacer una vareta. Hago un punto cadena, agarro hilo y en el siguiente una vareta. Hago un punto cadena, tomo hilo y en el siguiente una vareta. Y esto lo voy a repetir hasta dar toda la vuelta. Acá ya estoy terminando de hacer mi última vareta. Sería un total de 28 varetas esta tercera vuelta. Hago un punto cadena para unir vareta con vareta. Voy al 1, 2, 3, tercer punto donde hago mi punto deslizado para unir. Y ahora para ir a la cuarta, hago una a la cuarta vuelta, 2, 3. Tomo hilo y voy a pasar acá a este espacio grande y voy a hacer una vareta, así. Paso ahora a este segundo espacio, donde voy a hacer 2 varetas juntas, así. Tomo hilo, paso a este otro espacio donde voy a hacer 2 varetas juntas y voy a repetir este par de varetas en cada espacio que vea, pero en esta vuelta no lo voy a hacer en circular, sino que voy a llegar y voy a hacer solamente 19 pares, es decir, en 19 espacios. Cuando tenga los 19 pares de varetas juntas, les muestro el siguiente paso. Y ya estoy en mis últimas dobles varetas, así. Bueno, no son dobles varetas, son varetas en par, así. Ahora, para la vuelta número, ya esta sería la quinta. Miren que queda esto acá. Ya no vamos a tejer en redondo porque no vamos a llegar hasta acá, sino ahora vamos a subir con un punto y vamos a tejer así. Entonces lo que tenemos que hacer es voltear el tejido y ahora tejer de este lado. ¿Y qué vamos a hacer? Presten atención. Vamos a tomar y aquí hicimos una cadeneta, un punto cadena para subir. Ahora en este otro punto de la vareta vamos a hacer un punto bajo, así. Y en ese mismo lugar hacemos otro punto bajo. Pasamos a la otra vareta que viene siendo esta y vamos a hacer un punto bajo. Pasamos a la siguiente y ahí vamos a hacer un punto bajo y otro punto bajo. Entonces este patrón de un punto bajo y 2 puntos bajos en el mismo lugar lo vamos a repetir hasta que lleguemos a este otro lado. Hacemos 1 y luego repetimos acá haciendo 1 y 2 hasta que lleguemos acá. Ya estoy llegando al final. Aquí tengo que hacer 2 juntas, aquí hago una y acá en la subida voy a hacer en el último punto 1 y 2, así. Ahora vamos a la siguiente vuelta que viene siendo la número 6. 1, 2, 3 y 4. Contamos 1, 2 y allí hacemos una vareta. Hacemos un punto, tomamos hilo, contamos 1, 2, hacemos otra vareta. Contamos un punto cadena, tomamos hilo, contamos abajo 1, en la segunda hacemos una vareta. Esta misma vuelta es la misma que hicimos acá en la tercera, que es una vareta, un punto cadena, dejamos un espero dejando acá abajo un espacio y pasamos al siguiente punto y ahí tejemos. Y esto lo vamos a hacer hasta que lleguemos al otro extremo que está acá. Y estoy llegando al último, donde va a ser mi punto cadena, tomo hilo, no voy a tejer acá, sino voy a tejer acá. Exactamente, ahí. Así. Ahora, para la siguiente vuelta, que si no me equivoco es la séptima, voy a hacer un punto cadena. Vamos a verificar 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, sí. Voy a hacer mi punto cadena, voy a voltear y ahora voy a hacer 2 puntos bajos juntos, pero los voy a hacer acá en este espacio grande donde hice mi cadena de separación. Así. Paso al siguiente espacio, así. Paso al siguiente espacio, así. Y esto lo voy a repetir hasta llegar al otro extremo. Está muy facilito. 2 puntos bajos en cada espacio que tengo de la vuelta anterior, que viene siendo el punto cadena que hice para separar vareta con vareta. Así. Y acá estoy llegando al último, así. Ahora, para pasar a nuestra octava vuelta, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a subir con un punto cadena, volteamos y en este espacio que está acá, es decir, entre los 2 puntos bajos que hicimos, vamos a hacer un punto bajo, así. Ahora vamos a tomar hilo y vamos a ir justo acá, es decir, en el siguiente espacio, pero justo entre estos 2 puntos bajos que tejimos acá en este espacio. Allí vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 varetas, así. Ahora vamos a hacer un punto bajo acá. Contamos 1, 2, justo acá en el centro de las 2 puntos cadenas que hicimos juntos en la vuelta anterior. Y ahí vamos a hacer un punto bajo. Vamos a tomar hilo y vamos a repetir lo mismo que hicimos anteriormente, que son estos 5 varetas juntas. Vamos a contar 1, 2, estoy justo en el centro y allí voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5, así. Y cuento 1, 2 y hago un punto bajo. Y esto lo voy a repetir hasta dar toda la vuelta, hasta llegar acá. Y acá estoy haciendo mi último motivo, acá, que viene siendo las 5 varetas juntas en un mismo punto bajo. Llevo 3, 4 y 5. Y hago mi punto bajo acá. Ahora, para hacer mi última vuelta, que viene siendo el número 9, hago un punto cadena, volteo. En este mismo lugar voy a hacer un punto bajo y voy a repetir lo mismo que hice acá, pero en vez de 5 varetas voy a hacer 7. ¿Y dónde la voy a hacer? La voy a hacer en la vareta número 3. Es decir, voy a contar acá 1, 2, 3 en esta, que viene siendo el centro. Porque si son 5, la número 3 viene siendo la que está en el medio. Y allí voy a hacer 7 varetas, así. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, así. Y ahora voy a hacer acá donde hice el punto bajo, voy a hacer otro punto bajo, así. Repito, cuento 1, 2, 3, en la tercera hago mis 7 varetas. Y este motivo lo voy a repetir hasta llegar a este punto y terminar mi vuelta número 9. Termínenlo y cuando lo tengan listo regresan conmigo y les enseño el siguiente paso. Y ya tejí todo esto. Ahora voy a hacer mi último punto bajo para cerrar.
hago un nudito deslizado y corto. Ahora esto lo van a repetir de nuevo hasta que tengan 2, como yo. Y cuando ya tengan 2, regresan conmigo para mostrarles cómo unir ambas piezas. Pausa para recordarte que estoy subiendo videos cada semana. Si eres nuevo en mi canal, suscríbete, es gratis, me ayudarías muchísimo. Recuerda darle a la campanita y te notificará cada vez que suba un video. Puedes echar un vistazo en mi canal, hay un montón de tutoriales completos para ti. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y compartir en tus redes sociales para que más personas vean este contenido gratuito. Pero además, si te gustaría ayudarme de otra manera, recuerda este botón de gracia que encontrarás en cada video y podrías ayudarme solo con el precio de un café. Una vez más, gracias por ver mis videos y continuemos. Antes de unir, vamos a hacer una especie de tira con un grosor de 6 varetas, y esto lo vamos a hacer con la intención de darle anchura a nuestra carterita. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer nuestro nudito deslizado, así, y vamos a iniciar haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos cadena. Luego que tengamos 6, vamos a marcar la sexta acá con nuestro dedito y vamos a hacer 1, 2 y 3. Tomamos hilo, donde marcamos la 6, pasamos a la siguiente, es decir, esta que está acá, que fue la número 5 que tejimos. Allí vamos a hacer una vareta. Allí vamos a hacer una vareta. Tomamos hilo, pasamos al siguiente punto y hacemos otra vareta. Tomamos hilo, pasamos al siguiente punto y hacemos otra vareta. Así. Tomamos hilo, pasamos al siguiente y hacemos otra vareta. Tomamos hilo y pasamos al último, que fue el inicio, nuestra primera punto cadena. Allí vamos a hacer nuestra última vareta. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a hacer un punto, 2, 3, volteamos. Ya en este no vamos a tejer, sino vamos a tejer en la vareta siguiente, porque esta va a contar como una vareta. Hacemos 1, aquí tenemos ya 2, pero si contamos esta serían 3, 4, pasamos al siguiente, 5 y la número 6 que la vamos a tejer 1, 2, 3 en el tercer punto de subida de nuestra vuelta anterior. Así hacemos 1, 2, 3, volteamos y repetimos. Tejemos acá, no en el primer espacio que vemos, sino en el segundo, y así vamos a repetir hasta hacer 6 varetas por fila. Así. Así. Y esto lo vamos a repetir hasta que tengamos un largo que podamos hacer desde acá, desde la última fila, el borde del inicio de nuestra última fila, poder llevarlo hasta acá. Y aquí tengo uno preparado, así. Por ejemplo, nosotros iniciamos acá, este es el inicio, así. Iniciar acá y dar nuestra vuelta de esta manera. Si dejan un poquito más largo no importa, porque al final se puede deshacer. Por eso es importante que cuando hagamos el segundo paso que les voy a mostrar a continuación, lo hagan desde el inicio de nuestra tira, empezar allí a coser para que esta parte que nos sobra lo podamos deshacer. Entonces háganlo, si quieren lo dejan un poquito más largo y así lo deshacemos al final para que no pierdan el trabajo de unión, y regresan conmigo cuando ya lo tengan listo para enseñarles cómo vamos a adherir o cómo vamos a unir esta con este borde que está acá. Ahora
Para unir esto con esto, lo que vamos a hacer es, vamos a buscar unos marcadores así, y si no tienen, no se preocupen, con hilitos está súper bien, hilos de otro color para que se pueda diferenciar. Vamos a agarrar nuestro primer marcador y vamos a ir a nuestra última vuelta, ¿verdad? Que recuerden, hicimos estos 7. Y recuerdan también que entre cada uno hicimos puntos bajos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esta esquinita, que fue el inicio de nuestra tira, vamos a meter allí la aguja y vamos a meter acá en el punto bajo que hicimos. Así. Vamos a contar 1, 2, 3 filas, y la tercera fila la vamos a marcar y la vamos a colocar en el segundo punto bajo que hicimos. Así. 1, 2, tercera fila viene siendo acá. Luego agarramos otro y contamos 1, 2, acá, otra vez en el punto bajo, así. Repetimos 1, 2, acá, punto bajo, acá, así. Y esto lo vamos a hacer alrededor de todo nuestra cartera, que aún no termina. Lo hacemos alrededor de toda esta fila, lo pegamos así con nuestros marcadores o con hilitos, y cuando lo tengan listo regresen conmigo para enseñarles el paso de cómo unir. Y lo vamos a hacer para que lo tengan en cuenta, con aguja. Van a agarrar cualquier hilo, recuerden que nosotros hicimos doble hilo. Van a agarrar un hilo de un solo color, en este caso yo tomé blanco, y nuestra agujita de lana para unir. Y así se ve. Recuerden, esta es la parte, o sea, vamos a contraponer nuestras dos piecitas siempre con este hilito que fue con el que hicimos el anillo mágico. Lo vamos a contraponer así. Entonces acá ven cómo se ve. Esto me sobró, pero no lo voy a quitar ahora, lo voy a quitar luego de coser acá alrededor, ¿ok? Así que no se preocupen, así debería verse. Entonces hice la primera marca, dejé una fila de espacio, y la segunda marca junto con el punto bajo, dejé una fila, esta segunda fila la uní a el punto bajo, y así hasta dar toda la vuelta. Entonces cuando ya lo tengan listo, así como yo, que se vea así, ven cómo se ve, regresan para mostrarles cómo coser. Ya tenemos nuestro hilo acá, hicimos un nudito acá abajo. Ahora voy a tomar la aguja, voy a meter acá, esta es la prenda, acá, luego en mi tira, así. Voy a agarrar ambos, halo y meto entre el nudito. Eso es para sujetar nuestro hilo. Entonces esta es la primera puntada. La segunda puntada que vamos a hacer es, recuerden dónde estamos. Estamos acá. La idea es no tejer en este punto donde hicimos las 5 varetas, sino entre esas 5 varetas y las 7 varetas. Entonces el segundo punto lo que vamos a hacer es meter nuestro hilo en esta quinta vareta, así, y en estas varetas del medio de la tira, así. Hacemos así y así. Tomamos de nuevo la aguja, revisamos acá, y ahora esta parte vamos a unirla, ¿verdad?, con este espacio que está acá, así. Ustedes, claro, pueden unirla como quieran, en los espacios que quieran, pero yo trato de hacerlo lo más fácil para tener la misma cantidad de puntadas y que no se vea extraño luego de coserlo. Ustedes también pueden buscar la manera más fácil de hacerla. Si les parece más fácil hacerlo de otra manera, pues lo hacen de otra manera, en cualquier otro punto que ustedes quieran.
ya voy aquí al punto bajo, este punto bajo, tomo y tomo en la tira también donde marqué, así, y hago otra puntada. Y esto lo voy a repetir hasta unir toda mi tira junto con esa línea divisoria. Recuerden, pueden hacerlo como quieran, tejer en los puntos que quieran, pero siempre y cuando lo hagan en este último punto, ¿ok? Lo único que nos va a quedar afuera es este último punto con las 7 varitas. No se estresen en hacerlo igual que yo si no lo ven bien, pero sí tomen en cuenta dónde deben unirlo, dónde deben unir los hilitos, ¿ok? Así. Y esto lo van a hacer con paciencia, van revisando que lo estén cosiendo en el lugar correcto, quedando esto así por fuera, y cuando lo tengan listo regresan conmigo para mostrarles el siguiente paso. Y como ven, ya lo cosí todo, se ve así. Ahora vamos a colocar el otro así y vamos a coserlo de la misma manera, pero esta vez, para que sea más fácil, para que sea más fácil, vamos a voltear y lo vamos a ir cosiendo así, ¿ok? O como a ustedes les parezca más fácil hacerlo, ¿ok? Quizás hacerlo así e ir cosiéndolo también, ¿ok? Pero recuerden que vamos a repetir esta misma costura acá con esto. Cuando lo tengan listo, entonces sí vamos a proceder a quitar este exceso de hilo que tenemos acá. Y acá ya terminé de coser el borde. Ahora lo volteo por el derecho y así se ve. Entonces lo único que se ve afuera es esta última vuelta que nosotros hicimos. Así. Ahora que ya está listo acá, lo único que nos toca hacer en relación a esta unión es quitar este exceso que hicimos, así, pero con cuidado de no pasarnos acá, ¿ya? Entonces vamos a ir sacando así las vueltas sobrantes. Y cuando lleguemos a la última, vamos a agarrar nuestra agujita, viene siendo acá con cuidado, acá en el último punto, acá, vamos a cortar y sacar. Así. Y hacemos este nudito para evitar que se deshaga. Ahora así se ve. Ahora lo que vamos a hacer acá, que es lo mismo que yo hice de este lado, son puntos bajos. Ven que se ve un poco como más compactado el tejido. Eso lo vamos a hacer acá. Y vamos a ir, tomamos nuestro hilo y hacemos un nudito deslizado. Vamos a meter nuestra aguja acá en el primer punto que encontramos al costado, igual con doble hilo como hicimos toda la prenda. Agarramos nuestra aguja y sacamos, hacemos un punto cadena, luego pasamos acá donde hacemos un punto bajo, luego pasamos a este espacio y hacemos un punto bajo, luego pasamos a este espacio, hacemos un punto bajo, pasamos acá y hacemos un punto bajo, luego pasamos acá donde hacemos punto bajo, punto bajo. Como ven, esta es nuestra tercera fila, que está así el círculo completo. Allí en estos espacios que vemos allí
donde están los puntos cadena de separación de las varetas, allí vamos a hacer puntos bajos. Y esto lo vamos a continuar hasta llegar al otro lado del tejido. Vamos a calcular que sea el mismo espacio donde dejamos los puntos bajos. Aquí es muy fácil verlo, pero por ejemplo, cuando llegamos ya acá, vemos que hay una vareta acostada. Allí vamos a hacer solo un punto bajo. Luego acá en este espacio hacemos un punto bajo, que es donde hay un punto bajo, otro punto bajo acá, en otra cadena, en otra vareta acostada. Pasamos acá donde hay otro punto bajo y ahí hacemos otro punto bajo hasta que lleguemos al último punto, acá donde hacemos nuestro último punto bajo. Y ven cómo esa curvatura del círculo se ve mucho menos porque hicimos reducciones, porque al final eso fue lo que hicimos, reducciones. Vamos a cortar acá larguito para poder ocultar el hilo, así. Y ocultamos el hilo. Si quieren, también podrían hacer acá un tejido, quizás para ocultar esto que cortamos acá, o como quieran, de verdad. Ya esto es opcional, aquí también podemos ocultar el hilito, hacer un tejido acá, como ustedes gusten. Pero ya en sí la estructura de nuestra carterita está más que lista. Ahora vamos a pasar a hacer el cordón de nuestra cartera. También en este punto, si quieren hacerle un forro con tela, también pueden hacerlo. Hacen el forro con tela y lo cosen aquí a los costados y también quedaría muy lindo. Pero como ya eso es del gusto de cada quien, si lo quieren hacer o no, no es necesario tampoco. Así. Ahora vamos a hacer nuestra tira. Va a ser muy sencilla, pero eso sí, busquen que sea una tira gruesecita. Yo elegí hacer esta. Obviamente les voy a enseñar cómo hacerla. Lo hice con el mismo color. Ahora les voy a mostrar cómo hacer este cordón que anteriormente les mostré. Y vamos a necesitar el mismo hilo, doble hilo, de los colores que ustedes los vayan a utilizar. Y voy a cambiar de aguja por esta de 5,5 milímetros. ¿Ok? Vamos a pasar esto por acá. Vamos a tomar. Vamos a hacer un nudito deslizado, así, y vamos ahora a hacer 1, 2, 3, 4 y un extra, ahí. Ahora, vamos a colocar nuestra trenza así, o nuestra cadenita, y vamos a tomar estos hilitos, estas pestañitas que están arriba. Vamos a meterle la aguja, sacamos hilo. Metemos la aguja en el siguiente, sacamos hilo. La aguja en el siguiente, sacamos hilo. La aguja en el siguiente, sacamos hilo. Así. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 pestañitas en nuestra aguja. Les digo, este va a determinar la cantidad de puntos que hagamos acá abajo, va a determinar el grueso de nuestra tira. Si ustedes lo quieren más grueso, pues hacen un poco más de puntos. Si lo quieren un poco más fino, pueden restarle 1 y hacer solo 4. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer es, con nuestro pulgar, vamos a sujetar muy bien nuestros hilos acá abajo, así, con estas dos, así, para que no se salga nuestro hilito. Vamos a sacar la aguja y vamos a tomar nuestro hilo acá, así, y aquí vamos a meter hilo, sacar. Vamos al segundo, buscamos hilo, enlazamos y sacamos. Metemos en el tercero, buscamos hilo y sacamos por el mismo tercero. Vamos al cuarto, tomamos hilo y sacamos de nuevo. Y al último, tomamos hilo y sacamos. Así. Ahora sujetamos de nuevo, sacamos nuestra aguja y repetimos. Tomamos hilo, así, sacamos. Vamos a la segunda pestañita, tomamos hilo y sacamos. Y esto lo vamos a repetir hasta alcanzar el largo deseado de nuestra tira. Si se les hace muy difícil y
prefieren hacer otra tira, no hay problema. Esta es una opción que yo les doy, ¿ok? Porque queremos una cuerdita que sea más gruesa de lo normal, que por ejemplo utilizamos para nuestras blusas, que yo también tengo un video en mi canal, en este canal. Entonces les muestro cómo hacer esta, que queda bastante gruesecita. En este caso yo hice de 5, pero este lo hice con 4, ¿ok? Entonces, dependiendo de cómo ustedes quieran el grosor, hacen la cantidad de puntos base, ¿ok? Y esto lo vamos a ir repitiendo, lo hacemos con calma, no hay apuro, así aprendemos también un poco de paciencia quizás. Esto nos enseña también a tener un poco más de paciencia, pero la verdad está muy fácil y se ve muy bonito. Cuando ya va tomando largo se ve muy lindo, y como ven, como soltamos el hilo, como sacamos la aguja y pasamos de un lado a el mismo tejido se va recogiendo y hace que quede como un cordón y no como una tira, ¿ok? Entonces por eso es que es muy lindo y yo prefería hacer este. Y bueno, ya saben, van a repetir, repetir, repetir hasta que alcancemos el largo deseado, así. Como pueden ver acá atrás, este hilito es el que pasamos luego para acá, así. Y esto, cuando esté más largo, ¿ves? Así se va a unir y se va a ver como un cordón, así. Entonces, cuando ya tengan el largo deseado como yo, regresan conmigo para mostrarles el siguiente paso. Tenemos dos opciones. Podemos unir nuestra cuerda directamente acá al bolso y coserlo, ya sea con aguja de coser o aguja con esta misma lana, como quieran, con este mismo hilo, como quieran. O también podemos tomar uno de estos ganchitos y colocar así nuestro cordón, coser acá y también en el otro lado colocar uno igual. Hacer aquí si quieren una cadeneta para poner esto, o sencillamente colocarlo así como ustedes quieran, así. Pero ya es el gusto de cada quien, ¿ok? Yo voy a terminar de darle mis detalles. Ustedes pueden hacerlo de cualquier forma como yo les comenté, igual va a quedar muy linda. Y eso sería todo por el tutorial. Quédate hasta el final para que veas cómo se ve. Y este es el resultado de esta linda carterita. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, no dudes dejarlo en los comentarios y apenas pueda te responderé. Recuerda seguirme en mis redes sociales, seguirme también por aquí, que me ayudaría muchísimo si lo compartes. Nos vemos en el próximo tutorial.